Listo, está bien, ahí está bien. Y Caro. Aquí estoy. Listo, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar paso a la sustentación final de nuestro parcial de órtesis y prótesis. El grupo se encuentra conformado por Carolina Torres, Jason Prieto, Miguel Ardire, quienes habla, Emanuel Pulido. Para iniciar, vamos a presentar la condición de salud de nuestro paciente a través de un mapa conceptual. Listo, con respecto al paciente que tenemos, ¿sí me escucha? Ahí te escuchas bien. Ya te dejaste de escuchar. Listo, entonces el paciente es un paciente de 21 años de edad que presenta una caída. Entonces, el 16 de mayo del 2022 ingresó por una cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que es la condición actual. Esta causa de la caída, como yo lo había dicho, desde más de hace un año, y pues los síntomas que presentó el paciente fueron dolor, sensación de inestabilidad, limitación para la actividad física. Esto generó un estrés biomecánico a nivel del tejido, sí, a nivel del tejido. El mecanismo multiplanar de la lesión, pues primero hay un valgo forzado más una rotación interna de la tibia y también se presenta una hiperextensión de la rotación interna de la tibia. Este estrés eh, generó unos signos clínicos. La primera, pues la hiperlaxitud ligamentaria. Después se le hizo una prueba de cajón anterior que dio positivo para grado 3 por un desplazamiento mayor a 1 centímetro. También está la pivot shift grado 3 que resultó una inestabilidad anterolateral de la rodilla, pues debido a esa subluxación anterior, la rotación interna del platillo tibial. Con relación al cóndilo externo, pues hay un predominio de la extensión. Esto pues genera un grado 3 en el choque femoral, tibiofemoral, predominante en la extensión interna y externa de la rodilla. Como diagnóstico, tenemos que hay una ruptura completa del ligamento cruzado anterior y también hay una afección de las estructuras posteromediales y posterolaterales, que pues debido al mecanismo de la lesión hay una disensión cápsulo-meniscal. Ya avanzando un poco más hacia los procedimientos quirúrgicos, pues sabemos que primero hay una reconstrucción del ligamento cruzado anterior con autoinjerto, pues que en este procedimiento se hace una extracción de ese semitendinoso grácil y se colocan en la posición anatómica donde va el ligamento cruzado. También hay una reconstrucción extraarticular del as anterolateral del ligamento cruzado, pues hay una em, extracción del colágeno tendinoso de la porción central en la banda tibial. Y con respecto a ese mecanismo de lesión, para los procedimientos quirúrgicos hay una menisectomía del menisco lateral y la sutura meniscal que se realiza pues de acuerdo al cuerno posterior del menisco. Listo, muy bien. Ahora pasando hacia cómo está ese tejido, cómo está el estado del tejido, pues sabemos que hay una evolución de 3 semanas, donde la fase inicial se da hasta que se realiza la cirugía. Pues, ¿cuál es el estado de esta integración del injerto? Pues primero hay una necrosis del injerto por la liberación de citoquinas TNF-alfa y LB1B. Una
celuloridad. Bueno, esta liberación de citoquinas es causada por la expresión de los factores del crecimiento. Primero la migración y proliferación de la célula, después la síntesis de la matriz extracelular y la revascularización. ¿Qué va a generar esto? En una fase proliferativa son, pues, que son secretadas por fibroblastos y células mesenquimales que pues a su vez generan grandes cambios celulares a partir de estas 4 semanas. Em, Acá se da pues ese mantenimiento de la remodelación del injerto, que más adelante me va a causar una revascularización, pues sobre la sobreexpresión de los factores de crecimiento del endotelio vascular, iniciando a partir de la 4 semana, que hay una restauración de la densidad vascular hacia el 6.º mes, una etapa de ligamentización. Listo. Siguiendo con esos secretos de los fibroblastos, pues hay una aglomeración proliferativa al injerto, mayormente en la 6.ª semana, que se produce a partir de o entre la semana 3 y 6 y cesan hasta la semana 12. Listo, muy bien. Acá tenemos que en una fase de maduración y remodelación, que es a partir del día 9, encontramos ese descenso de eh, propiedades mecánicas sobre la 6.ª y la 8.ª semana por la pérdida de la resistencia mientras se remodela el injerto. Encontramos en esta la ley de Wolff, que se produce una desorganización de fibras de colágeno ante la falta de estímulos mecánicos y que también a su vez va a generar eh, una alineación de las fibras del colágeno que se alinean de forma paralela y pues de las fuerzas tensiles. Eso está en la otra parte. La, correcto, hacia los miofibroblastos hay una, como aparece ahí, una ejercen tensión alrededor de la célula y la matriz celular que juegan un papel clave e importante en los primeros 3 meses después de la cirugía. Esto se restaura la tensión necesaria en la etapa de ligamentización. Ligamentización, sí, señor. Y ya ese sería todo el proceso de la cicatrización. Listo, muy bien. Ya después de presentado a nuestro paciente, vamos a hablar sobre la prescripción de órtesis más idónea para la condición de salud de él. Inicialmente, en una fase inflamatoria aguda de este proceso rehabilitatorio, es pertinente emplear lo que vienen siendo órtesis estabilizadoras. En este caso, la literatura contempla que se llaman aparatos ortopédicos de rehabilitación o transición. ¿Listo? Es importante que sean estabilizadoras en la medida que primero es importante limitar esos rangos del movimiento en esas fases agudas de la lesión, exactamente en esa fase inflamatoria, para sencillamente no comprometer ese estado de cicatrización y que pueda haber una adecuada y controlada secreción de esos mediadores inflamatorios para prevenir posteriores edemas, posteriores niveles inflamatorios que sean más abruptos a los que ya están. ¿Listo? También pues es pertinente que este tipo de órtesis, conforme vaya avanzando ese proceso de rehabilitación, vayan incrementándose paulatinamente esos rangos de movimiento. ¿Listo? Eh, También por la literatura habla de aparatos ortopédicos funcionales o las que ya conocemos como órtesis dinámicas, que sencillamente este tipo de órtesis lo que busca es incrementar esos rangos de movimiento de una forma mucho más prolongada que favorezcan un adecuado reintegro a las actividades funcionales de la persona que pues tiene este tipo de lesión. Esto pues normalmente lo usan normalmente los deportistas cuando reintegran cuando ya están en una fase 4 o en esa fase de reintegro al campo de la rehabilitación. También pues este tipo de órtesis nos ayudan a generar una mayor estabilidad en la rodilla en la medida que prevenimos esa traslación anterior de la tibia
traslación anterior o posterior de la tibia con respecto al fémur, esas fuerzas rotacionales, como mencionaba Miguel, ese valgo o ese varo forzado que pueda presentarse a nivel de la articulación en el desempeño de actividades funcionales y que pues de algún otro modo, garantizando esta estabilidad, nosotros logramos que ese ligamento, ese injerto mejor se pueda madurar de la mejor forma. Sin embargo, ¿qué dice la evidencia al respecto? Nosotros pues inicialmente miramos esta revisión sistemática y metaanálisis que se construyó con un ensayo con diversos ensayos clínicos. Esto quiere decir que según esa escala de Oxford tendría pues un nivel 1A de evidencia, pues como bien se ve acá, este estudio hace parte del año 2019, es un estudio reciente. ¿Listo? Hay que entender antes que nada pues la biomecánica de las órtesis de la rodilla, como bien mencionado ahorita, lo que se busca con estas órtesis es garantizar una adecuada estabilidad a nivel de la articulación, que se prevenga esa traslación anterior o posterior de la tibia con respecto al fémur, fuerzas rotacionales entre ambos huesos y también previniendo lo que viene siendo el varo o el valgo forzado. Esto de algún otro modo se busca logrando principalmente esa limitación de arcos de movimiento que permita una adecuada maduración del injerto según las fases de rehabilitación. En ese mismo metaanálisis, pues se nombran en términos generales esos tipos de órtesis que yo acabo de mencionar que se suelen usar en un postoperatorio de ligamento cruzado anterior. Para datos ortopédicos de rehabilitación o transición, que son esas mismas órtesis estabilizadoras y órtesis funcionales o dinámicas que se usan más que todo cuando el deportista o la persona mejor se reintegra a esas actividades funcionales. ¿Listo? Sin embargo, ¿qué hipótesis se manejó en este metaanálisis y en esta revisión sistemática? Vamos a tomar el trabajo de leer que las órtesis de rodilla no necesariamente garantizan una mayor funcionalidad y estabilidad en la articulación después de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Vamos a revisar algunos hallazgos de los diferentes ensayos clínicos que se utilizaron para construir esta revisión sistemática. Términos generales, y lo vamos a ver ahorita, es que pues el que tú uses órtesis en una etapa de posoperatorio de ligamento cruzado anterior no te va a garantizar un adecuado proceso de rehabilitación. ¿Listo? Miremos primeramente esos hallazgos de Fleming y sus colaboradores. Se menciona que el usar algún tipo de órtesis reduce las descargas de peso en el ligamento cruzado anterior reparado. ¿Listo? ¿Qué podemos nosotros inferir desde la fisiología? Realmente el usar este tipo de órtesis va a interferir con esa fase ya de maduración que se da a partir del día noveno, la medida que en esta fase es importante desde la ley de Wolf que ese ligamento reciba la fuerza o las tensiones biomecánicas necesarias que le permitan fortalecerlo. Este tipo de cargas pues también van a ser determinantes para que a partir de esta fase las fibras colágenas tomen una adecuada alineación que le brinde la mayor integridad y funcionalidad a este ligamento. Pero pues nosotros al utilizar un tipo de órtesis estamos privando o disminuyendo lo que vienen siendo esas descargas de peso, por lo que va a haber una menor posibilidad de que el tejido reciba este tipo de cargas biomecánicas que van a favorecer su fortalecimiento. Por ende, este ligamento a largo plazo es muy posiblemente que no ejerza la tensión necesaria que prevenga esas fuerzas de valgo y esas traslaciones y rotaciones que nombré anteriormente. En estos hallazgos de Wojcik y sus colaboradores, se menciona que como tal las órtesis normalmente lo que hacen es prevenir lo que vienen siendo estas traslaciones o rotaciones o varos y valgos forzados, pero que realmente cuando ya estamos realizando una actividad funcional, estas órtesis no te van a garantizar que ante un movimiento inesperado vayas a contar con una adecuada estabilidad en la rodilla, por lo que es un mecanismo de protección que realmente pues no es muy fiable. Bueno, pues ahora decir cómo se ve aquí en la imagen, que finalmente este metaanálisis se reconstruyó con 7 ensayos clínicos. ¿Listo? Inicialmente se seleccionaron 252. Perfecto, en este estudio ya de Wu y sus colaboradores, se menciona que sencillamente después de los 5 meses de reconstrucción de un ligamento cruzado anterior, la implementación de órtesis no te va a garantizar, sobre todo en deportistas, que haya una recuperación óptima o potenciación de esas capacidades propias del deporte. Como se ve acá, ya son pues más que todo capacidades tanto condicionales como coordinativas, como la velocidad, el salto, el aterrizaje, gestos mucho más deportivos. ¿Y esto por qué? Porque pues realmente se mencionaba en este tipo de estudio que al utilizar algún tipo de órtesis se
restringen en gran parte los rangos de movimiento necesarios por una parte, por lo que pues esta rodilla cada vez va a ser menos funcional, pero asimismo el utilizar este tipo de órtesis de una forma tan prolongada en un proceso de rehabilitación le cierra las puertas al ejercicio terapéutico. ¿Listo? Por ende, pues es pertinente, sobre todo en ya una fase muy avanzada del proceso rehabilitatorio y sobre todo en deportistas, implementar lo que vienen siendo, por ejemplo, ejercicios pliométricos, como pues estamos viendo acá, dado que pues no solo buscan mejorar la fuerza y la potencia, en este caso de cuádriceps, de gastrocnemios, tibial anterior y demás, sino que como yo mencionaba anteriormente, pues también es este injerto, este ligamento que se está reconstruyendo, pues a través de este tipo de ejercicios a, va a recibir las adecuadas cargas biomecánicas que le permitan pues fortalecerse y lograr una adecuada orientación de las fibras colágenas. Listo, en este otro estudio sencillamente se menciona que pues la implementación de órtesis pues no te va a garantizar un riesgo de relesión. Listo, por ende pues se ven más que todo pues efectos a corto plazo que en la mayoría de veces pues son placebos y lo vamos a ver en otros hallazgos de los siguientes estudios. ¿Listo? También en este metaanálisis y en esta revisión sistemática hay una serie de ensayos clínicos que evidencian que el utilizar algún tipo de órtesis puede generar ciertos efectos adversos. Vamos a ver cuáles fueron. Por una parte, en este estudio de Miceli y sus colaboradores, se menciona que pues hubo una reducción en la puntuación subjetiva de esta escala de la funcionalidad de la rodilla. ¿Listo? Pues vamos a mostrar pues algunas escalas de funcionalidad. Realmente pues en pacientes que utilizaron este tipo de órtesis se dieron cuenta que en su reintegro a las actividades de la vida cotidiana no contaban con una adecuada funcionalidad. Por ejemplo, pues vemos esta escala que menciona aquí en este apartado que si por su condición actual de la rodilla pues tuvieron algún problema en su lugar de trabajo, en su colegio, pues en estos hallazgos de estudio se les mencionaba que las personas que utilizaron este tipo de órtesis tuvieron una calificación menor en esta escala. ¿Listo? En este estudio de Mueller se mencionaba que pues el implementar algún tipo de órtesis estática inicialmente puede incrementar esos niveles de inflamación y si nosotros revisamos desde la fisiología en una etapa aguda o fase inflamatoria del tejido, eh, con la compresión que nos pueden ejercer este tipo de órtesis puede incrementarse esa quimiotaxis, esa tasa inflamatoria o esa tasa mejor de liberación de esos agentes proinflamatorios como el TNA-alfa, las diferentes interleuquinas hacia el espacio extracelular. Por ende, pues van a incrementarse esos niveles de inflamación, edema en algunos casos, derrame articular y sobre todo van a incrementarse la sintomatología dolorosa en los pacientes, dado que pues estimulan de una forma más abrupta las vías nociceptivas. Por ende, pues desde la fisioterapia, lo vamos a ver ahorita, es pertinente más en estas fases agudas utilizar, por ejemplo, lo que viene siendo la crioterapia, en la medida que disminuyemos esa tasa enzimática que previene una exacerbada liberación de esos agentes proinflamatorios. Y pues finalmente en este estudio de Bohr nos damos cuenta que pues hay un deterioro de sus capacidades coordinativas, como la fuerza, la ganancia de rangos de movimiento y la resistencia, en la medida que el uso prolongado de estas órtesis frenan las posibilidades de que se implemente mejor modalidades desde el ejercicio terapéutico que pues no solo fortalecen el ligamento, sino también por la musculatura adyacente, pues, mejorando esas capacidades condicionales y coordinativas, no solo del deportista, sino de cualquier tipo de persona que tenga una lesión en este complejo articular. Bueno, ya en este otro artículo, pues esta es una revisión sistemática de la rehabilitación después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Es un artículo del 2012. En este artículo, pues se tuvieron en cuenta diferentes estudios. Por favor, la pasas. Donde en uno de ellos, pues en Histran, en el 2009, pues se escogió un grupo inmovilización, que este grupo es el que va a tener las órtesis, y el grupo controlado, que se va a hacer más como la observación de los síntomas referentes al dolor, los analgésicos que toman esos pacientes después del posoperatorio y con las movilizaciones.
Vemos que pues en este estudio se tuvieron en cuenta pues 88 personas con reconstrucción del ligamento cruzado anterior, con autoinjerto del tendón isquiotibial. Como vemos, pues se valoraron durante los 2 a los 14 días del postoperatorio. Vemos que se evaluó el dolor, pues con el uso de EVA en 2 días después de la cirugía, con los resultados pues, secundarios pues, a los analgésicos para tratar el dolor. Y los pacientes se les permitió pues, soportar todo el peso del cuerpo cuando usaban la órtesis de la rodilla. En todo momento, pues, excepto en los ejercicios de fortalecimiento y amplitud de movimiento, realizaban el uso de la órtesis. Ya en el otro estudio, que es el de Birman en el 2008, pues en este fueron 150 personas, de las cuales pues el grupo de inmovilización utilizó pues la órtesis durante toda la duración del estudio, y el grupo controlado se, pues, se tuvo bajo la supervisión pues de la analgesia. También vemos pues que se realizó un tamizaje entre los 12 y los 24 meses pues de posoperatorio con el cuestionario con el cuestionario ACL Quality Life, pues que en este se encontró pues que no habían como diferencias significativas, solamente con el grupo de inmovilización, pues que se generó como una mayor confianza pues en el uso de la órtesis en las actividades de la vida diaria. Y ya Nito, en el 2009, pues fueron con 30 personas con reconstrucción del ligamento cruzado anterior con tendón isquiotibial, el grupo de inmovilización pues con las órtesis estabilizadoras que limitan el movimiento de flexión entre 0 y 20 grados, y pues se hace el soporte de peso. Ya en el grupo controlado pues se hacen unas movilizaciones ya más tempranas, y pues se ve que no se encuentran pues diferencias en fuerza muscular, laxitud y posición de la articulación cuando se realiza el uso de la prótesis, de la órtesis, perdón. Listo, muy bien. Entonces, finalmente, después de revisar estas revisiones sistemáticas y metaanálisis construidas con ensayos clínicos, sencillamente se puede concluir, como bien dice ahí, que pues las órtesis no van a reducir ese riesgo de relesión, ni mucho menos van a disminuir el dolor, y ni mucho menos van a mejorar también esos rangos de movimiento. Por ende, pues no se va a optimizar ni la estabilidad ni la funcionalidad de la rodilla a comparación de otros tratamientos de rehabilitación mediados por el ejercicio terapéutico, donde se priorice la movilización temprana junto con las descargas de peso más óptimas de acuerdo pues al proceso de reparación del tejido. Listo, muy bien. Entonces ahora sí pasamos a lo que es el tratamiento. Entonces en un primer momento investigamos 2 artículos. Uno nos hablaba sobre las recomendaciones basadas en la evidencia para el tratamiento de la rotura del ligamento cruzado anterior, y otro sobre evaluación y tratamiento fisioterapéutico para las roturas completas intervenidas del ligamento cruzado anterior en mujeres futbolistas profesionales. Muy bien. Entonces, a base del tratamiento en fisioterapia, nosotros nos basamos en la literatura, en donde básicamente nos decían a nosotros que se debe realizar un tratamiento de rehabilitación postoperatorio como tratamiento de primera línea en pacientes con cirugía de ligamento cruzado anterior. Entonces, nosotros planteamos 3 objetivos que fueron sustentados a base de la evidencia científica, en donde nos hablan primeramente sobre restaurar la función de la rodilla, en las cuales encontramos que debemos mejorar y potencializar la fuerza muscular, restaurar los rangos de movimiento y favorecer la propiocepción de rodilla. Ya más adelante les voy a explicar principalmente qué es lo que debemos hacer en restaurar la función de la rodilla. Por otro lado, tenemos que abordar las barreras psicológicas para la participación en actividades del individuo. En esto, pues básicamente lo que queremos hacer es reintegrar
al paciente a las actividades cotidianas posterior a una cirugía de rodilla. Y finalmente, el tercer objetivo es prevenir lesiones de rodilla, en donde pues vemos que se aumenta el riesgo de padecer otras lesiones de rodillas y otras lesiones a nivel estructural que más adelante les explicaré en qué se basan. ¿Listo? Continuando. Continuando con la restauración de la función de la rodilla, nosotros la dividimos en dos fases. Una fase que básicamente nos dice la literatura que cuando hay presencia de ruptura de ligamentos, hay alteraciones a nivel de la biomecánica, ya que pues puntualmente se destaca que hay un déficit de la fuerza muscular en cuádriceps y otros músculos antagonistas como lo son los isquiotibiales. Hay patrones de movimiento alterado, hay también disminución de la propiocepción de rodilla articular y hay un aumento de la laxitud pasiva de rodilla. Entonces, en el plan de manejo, nosotros tomamos lo que es las modalidades mecánicas y agentes físicos. En las modalidades mecánicas vamos a tratar todo lo que viene siendo los vendajes y masajes terapéuticos luego de la cirugía, manejo de agentes físicos como lo es la crioterapia, la electroterapia, el ultrasonido. Esto con el fin de favorecer esos procesos de cicatrización posterior a la cirugía que fueron explicados al comienzo de la presentación. Esto con el fin de disminuir la inflamación y disminuir el dolor luego de la cirugía. Por otro lado, desde el reentrenamiento del movimiento, entonces vamos a comenzar un proceso de intervención en movilizaciones pasivas, en donde se va a comenzar un proceso de fortalecimiento muscular y ganancia de movimiento articular. Por otro lado, encontramos lo que es la incorporación de órtesis, muletas, bastones canadienses, esto con el fin de restaurar la capacidad del desplazamiento, descargas de peso y potencialización de la marcha. A base de la literatura nos dice que esta fase consiste desde las 4 primeras semanas después de la cirugía. Bien. Aquí en el uso de asistencias, pues se va a dar una marcha en 3 tiempos, ya que el paciente, pues, por el tiempo de posoperatorio todavía no puede realizar apoyos con la pierna afectada, dado pues que también, aparte de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, también se dio una sutura en el menisco lateral. Esto quiere decir pues que según los tiempos de rehabilitación y los protocolos de rehabilitación, no se puede realizar la descarga de peso completa en las primeras 6 semanas. Para complementar, se le realiza pues al paciente una educación en el uso adecuado de las ayudas externas, como el subir, bajar escaleras, los puntos anatómicos de referencia, para que el correcto uso de estos dispositivos. ¿La pasas, por favor? Ya posteriormente, pues de las 6 primeras semanas, se le realiza un entrenamiento del paciente de la marcha, realizando un apoyo con la pierna afectada, pues este también se hace a tolerancia del paciente, debido a que todavía puede presentar síntomas de dolor. Listo, muy bien. Entonces, seguidamente, en esa base de construcción de intervención de fisioterapia, seguimos con ese entrenamiento de la fuerza. En este, pues, vamos a ver la recuperación de la fuerza muscular en cuádriceps y otras cadenas musculares. También vamos a tratar todo lo que viene siendo el entrenamiento neuromuscular con el fin de mejorar la estabilidad de la rodilla mediante el establecimiento de estrategias de propiocepción. Por otro lado, vamos a fortalecer el entrenamiento de las capacidades condicionales, como son el entrenamiento del equilibrio, ejercicios de agilidad, ejercicios polimétricos, ejercicios de velocidad y flexibilidad, y entre otros ejercicios de potencia y agilidad. Cabe aclarar que la evidencia científica nos destaca que estos ejercicios de fuerza muscular y otras capacidades físicas que mencionaré anteriormente comenzarán con un periodo de ajuste, es decir, según la evolución del paciente. Va desde cargas más ligeras, cortas repeticiones, a un entrenamiento más intensivo. Entonces, pues este proceso de intervención va desde una fase, desde la 4ª semana hasta los 6 meses, desde la 4ª semana hasta los 6 meses. Esto continuando, ya continuando desde los abordajes
psicológicos para reanudar la participación en actividades. También es muy importante dentro de nuestros objetivos el reintegrar las actividades cotidianas posterior a una cirugía de rodilla, ya que es elemental para el individuo volver a reintegrar ciertas actividades que el paciente no puede realizar, como por ejemplo practicar algún deporte, y otras actividades como por ejemplo el subir, bajar escaleras, correr, saltar y entre otras. Y por otro lado, en el tercer objetivo que fue mencionado anteriormente, es prevenir lesiones de rodilla. Nos dice la evidencia científica que después de cursar por una lesión de rodilla, se aumenta el riesgo de padecer osteoartritis de rodilla, por lo que a partir de un programa de prevención de lesiones, buscamos enfocar al paciente, incentivar lo que es la actividad física y un monitoreo constante de fisioterapia, ya que este será fundamental para evitar futuras lesiones en distintas estructuras corporales y específicamente en la zona de la rodilla. Muchas gracias. Listo, muy bien. Proyectamos las referencias que usamos para este trabajo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Quedamos atentos a cualquier novedad.